Bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a estar viendo cómo vender preconstrucción, un tema muy importante en estos momentos donde el stock es bajo, ¿sí? Donde nos cuesta por ahí conseguir unidades en segunda mano. Entonces, tener un stock y tener un conocimiento amplio de lo que es la preconstrucción es algo muy importante en este momento, ¿no, Marce? Sí, totalmente, Matías. Y aparte tenemos que tener en cuenta, nosotros que somos realtors, que le estamos vendiendo algo nuevo, algo que a la gente le va a encantar, que se va a organizar con el tema de los pagos, que las comisiones son más altas. Entonces, esto lo tenemos que tener bien en nuestras mentes, ofrecerlo, porque si no lo ofrecemos no lo vamos a poder vender, ¿no, Mati? Totalmente, y mucha gente dice, no, que es difícil vender preconstrucción, yo no sé cómo vender preconstrucción, y en realidad es un tema netamente de conocimiento, justamente yo no sé vender preconstrucción, lo que tengo que hacer es aprender, porque hoy en día deberíamos tener más operaciones cerradas por preconstrucción que por segunda mano, es decir, es algo mucho más simple vender una preconstrucción que vender un usado, porque básicamente lo que estamos vendiendo es un sueño, lo que estamos vendiendo es un proyecto, estamos vendiendo algo a futuro. La persona no va a la unidad y dice, este piso no me gusta, esta lámpara no me gusta, acá habría que arreglarle esto, no tenemos la inspección. O sea, el cliente recibe una unidad nueva, con lo cual en general está contento cuando la recibe, porque es algo, o sea, que él se viene imaginando hace un tiempo y en un momento se la entregan, ¿no? Totalmente, Matías, totalmente. Entonces vamos a comenzar con el tema. Cuando presentamos un proyecto, tenemos que ir como de macro a micro. O sea, vamos a hablar primero de qué, Mati. De el área, digamos, en qué área, o sea, voy a estar comprando. Claro, y para eso no hace falta estar acá. Nosotros tenemos compañeros, porque nuestra compañía está en todo el país. Tenemos compañeros, por ejemplo, de Atlanta que venden en Miami. Con que uno sepa lo que es en el área de Miami, del proyecto que estás vendiendo. Por ejemplo, si voy a vender un proyecto que está en Brickell, tengo que saber bien del área de Miami. ¿Por qué Miami? ¿Por qué vamos a vender Miami? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, uno tiene que saber el área dónde está el proyecto, cuáles son los puntos más importantes. Y para eso nos podemos delegar en la persona que representa al proyecto, al in-house. Ellos ya tienen todo hecho. ¿Por qué? ¿Cuánto hay de turismo? ¿Qué pasa con las compañías? Si es un estado que tiene extensiones, por ejemplo, Florida no paga impuesto al estado. Entonces, cuando vemos eso, el in-house puede decirnos todo eso antes de presentar el proyecto al cliente, ¿no, Mati? Totalmente. Entonces, una vez que, o sea, definimos el área, entonces vamos a ir más cerquita y ya vamos a definir cuál es la urbanización, el barrio, la zona específica, ¿no? Claro, claro, de más macro a micro, digamos, ¿no? Entonces, si vendemos un proyecto en Brickell, primero fuimos al área de Miami, después vamos al área de Brickell. ¿Por qué Brickell le tenemos que mostrar al cliente? Para valorizar dónde está ubicado ese proyecto, esa preconstrucción, ese edificio en Bozo, ¿no, Matías? Totalmente. Acuérdense que por ahí para uno que vive en la zona o está cerca o se dedica a este negocio, Brickell es un lugar como que uno ya sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de Brickell, pero para un comprador internacional, Brickell es lo mismo que decirle cualquier cosa porque no entiende de qué estamos hablando. Entonces, cuando nosotros vamos a a esa área y le decimos, bueno, Brickell es un lugar donde se muda este tipo de perfil, donde está este target de población, donde está creciendo de esta forma, donde en los últimos años se han construido tantos edificios y se van a construir en los próximos años tantos edificios, el área de evolución. Entonces, lo que hacemos es enamorar a esa persona de esa área y una vez entonces que la persona eligió el área, recién ahí entonces puede elegir quemarse. El proyecto, claro, totalmente. El zona es específica del proyecto, ¿no? Entonces, Mati, por eso es importante, como dijimos antes, conocer el área. Está bien, vos podés estar en Atlanta, en Filadelfia y vender en Miami, porque hoy todo se hace
por Zoom. Entonces, es importante que conozcas un poco, que hayas viajado, que hayas visitado el proyecto. Tomate el trabajo de ir a ver el proyecto. No lo veas solamente por Zoom y ya está. Vivilo, ¿no? Sentilo. Y ahí tenemos que ir al proyecto en sí. Tener en claro los 3 puntos más importantes del proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos del área, tenemos en claro los 3 puntos más importantes. Cuando hablamos de la ciudad, también tengamos los 3 puntos más importantes. Y cuando hablamos del proyecto, tengamos en cuenta nosotros por qué ese proyecto es más importante que otro, ¿no, Matías? Totalmente. Nosotros hacemos unas visitas que regularmente las hacemos los viernes, a las cuales los invitamos a todos, por supuesto, a unirse, simplemente contáctense con nosotros y los ponemos en las listas, donde nosotros vamos a ver proyectos todas las semanas, con el objetivo de conocer el proyecto, conocer al in-house, recibir información, hacer las preguntas y, sobre todo, aprender de todas las personas que van a ese proyecto, porque cuando yo me siento en un proyecto, por más que yo no sepa nada, hay alguien que va a hacer una pregunta que a mí no se me ocurrió, hay alguien que va a hablar de una negociación que tuvo, hay alguien que va a contar de cómo logró vender una preconstrucción. Entonces, si nosotros todas las semanas vamos a los proyectos, armamos una planilla donde ponemos el proyecto tal cual como lo hace, por ejemplo, Amazon, cuando quiero comprar, no sé, un cuaderno, ¿no? Y nos pone los 8 cuadernos más vendidos y nos dice, este tiene tantas hojas y este tiene el papel de tal grosor y este tiene las líneas de tal forma y este tiene tales colores y arma una grilla para comprar un cuaderno o una virome. Imagínense cuando a un cliente le vamos a mostrar una unidad, un departamento que vale miles de dólares, o millones de dólares a veces, y nosotros a veces no tenemos ni siquiera una comparativa de por qué comprar esa preconstrucción o esa unidad versus comprar esa otra. Entonces, tenemos que tener profundidad en el análisis para mostrarle esa profesionalización a los clientes y para eso tenemos que ir y estar en el lugar y conocer dónde es y visitar la zona y qué colegios hay y toda la información que necesitamos saber de cada uno de esos proyectos, ¿no? Totalmente, y por eso elegimos con lo que nosotros llamamos proyectos bandera. O sea, nosotros tenemos que ver todos los proyectos, todo el tiempo ir a ver proyectos, todas las semanas, como dijiste vos, Mati, pero en sí tenemos que elegir nuestros proyectos banderas. ¿Cuáles son los proyectos que le gusta a nuestra audiencia? Porque a mí me puede gustar Waldorf Astoria, pero no es el proyecto que van a comprar mis clientes. Entonces, todo comienza con el proyecto 250, conocer la audiencia, ¿no, Mati? En ese proyecto 250 que nosotros tenemos, vemos cuál es nuestro target, si son inversionistas que van a gastar 300 a 500, o si son primeros compradores, o si son gente que lo quiere usar para vivir o vacacionar. Y ahí vamos a la calificación del cliente, ¿no, Matías? Totalmente. Para los que no escucharon sobre el proyecto 250 en otras de nuestras sesiones, básicamente el proyecto 250 es agarrar una planilla de Excel, listar 250 personas que están en nuestra agenda, pueden ser más de 250 por supuesto, es mínimo 250, y en esa planilla lo que nosotros hacemos es poner características de los clientes, dónde viven, dónde posiblemente compren, un montón de información que nos permite o sea, determinar nuestra audiencia, es decir, nuestra audiencia, las personas a las que estamos hablando, las personas que me conocen, que están en mi agenda, ¿dónde comprarían? ¿En Miami? ¿En Orlando? ¿O no comprarían ni siquiera en Estados Unidos? O sea, eso me define a mí, entonces, ¿para dónde voy a hacer ese target? Si yo voy si mi audiencia pienso que en medio compra proyectos de $700.000 y se empiezo a mandar publicidad de proyectos de $2 millones, claramente no van a estar interesados, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando conozco mi audiencia y veo el por qué quieren comprar, por eso hacemos lo que llamamos la precalificación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Hay muchas veces que hay inversionistas que te dicen, no, no quiero esperar 3 años, quiero algo que esté listo. Nosotros tenemos esos proyectos que se construyen en 3 meses, que son townhouses, entonces podemos ir también a esos proyectos. Pero para eso tenés que conocerlos, y para conocerlos tenés que visitarlos. Entonces, por más que yo tenga mis proyectos bandera, conocer la audiencia y conocer los proyectos, el tiempo que se van haciendo, y con eso ya tenemos un panorama más general. Pero por otro lado, cuando vamos a conocer los proyectos, tenemos que tener buena relación con el in-house, con el representante. Es importante elegir el buen representante porque nos puede cerrar la transacción
o tirarla para abajo la transacción. Entonces tienen que tener buena relación con el in-house y saber quiénes son en cada proyecto. Bueno, nosotros lo tenemos en nuestro entorno, tenemos la lista, tenemos esos bonus por ser de C5 y ahí podemos tener más relación, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, Mati, con eso ya al tener el soporte del in-house es mucho más fácil hacer la venta, ¿no? Totalmente. El in-house es una persona que supuestamente tiene el conocimiento completo del proyecto. Entonces, yo me tengo que apoyar en ese in-house, es una pata de mi negocio. Ahora, lo que yo no puedo es delegar en ese in-house la operación. No puedo delegar, o sea, yo soy nuevo y no sé tanto, entonces me confío en que el in-house le va a vender. Bueno, eso no es así. Nosotros tenemos que tener capacidad de análisis, ¿sí? De si ese in-house también es nuevo, como yo, o sea, si ese in-house es bueno cerrando ventas, porque por ahí un in-house es muy bueno explicando, vendiendo el proyecto, diciendo todas las características que tiene, pero por ahí no tiene una capacidad específica de cierre, ¿sí? Y yo tal vez tampoco la tengo. Entonces, cuando pasa eso, lo que tengo que hacer es apoyarme en el equipo, compartir con alguien de mi entorno, de mi equipo, con otro realtor que sí tiene la capacidad de cierre, que sí tiene experiencia, que ya vendió preconstrucciones y compartir con esa persona entonces esa comisión. Recuerden esto, el 100% de cero, ¿sí? O sea, es cero. Si yo no logro vender y por no compartir, entonces me quedo con cero. El 50% de 1.000.000 es medio millón. Entonces es mejor siempre buscar a los quienes, o sea, a quién me puede ayudar y a quién puede hacer que yo genere ingresos, ¿no, Marce? Totalmente, Mati, así es, tal cual como lo dijiste. Y entonces podemos pasar a las preguntas más importantes que tenemos que hacerle al in-house. Para eso nosotros tenemos nuestra hojita que no se ve bien acá, pero después la vamos a pasar. Mati, ¿cómo hacemos? Cualquier persona que quiera las preguntas que hay que hacerle en cada proyecto nos pueden contactar, ¿no? Sí, pueden mandarnos un mensaje y nosotros le pasamos la hoja, es la fact sheet, que es la hoja que tiene todas las características que tiene la preconstrucción. ¿Puedes leer algunas, Marce? Sí, claro, porque yo voy todos los viernes a una preconstrucción y me puedo olvidar, no sé, cuántos parqueos o cuál es la restricción de renta. Entonces, yo, por ejemplo, que voy todos los viernes a una preconstrucción diferente, voy con mi hojita, lleno todas las preguntas que tengo acá y tengo una carpeta con todas las preconstrucciones. Cuando hablo con el cliente, no, en ningún momento digo, no, esto no me acuerdo o no lo sé, tengo que averiguarlo. Es importante tener en claro qué vamos a preguntarle, porque a veces la cita con el in-house, yo ya la voy, conozco al in-house ya de otros proyectos, conozco el área porque vivo ahí, solamente le hago estas preguntas y más o menos yo ya tengo toda la información, ¿no es cierto, Mati? Total, y mientras vos te fijas ahí para leer un par de las cosas que se anotan en esa hoja, hay un tema que es muy importante, que es qué hago cuando voy a esa visita de preconstrucción. Entonces, una de las cosas obviamente es escuchar la charla del proyecto, hacer las preguntas, pero un tema fundamental que veo que mucha gente no hace es generar contenido multimedia, ¿sí? Generar contenido multimedia para redes. Si yo estoy yendo a una construcción, a una preconstrucción, pero nadie se entera, ¿sí? Parte de mi trabajo no está hecho, ¿no? Decimos, vende el más conocido, no vende el mejor, ¿no? ¿Quién vende más hamburguesas? O mejor dicho, ¿quién tiene las mejores hamburguesas? ¿McDonald's? No. ¿Quién es el que más vende hamburguesas? McDonald's, ¿sí? McDonald's. Porque es el más conocido. Entonces, si yo estoy yendo, o sea, todas las semanas a una preconstrucción y no hay un video que muestra eso, que deja la evidencia para quién, para mi proyecto 50, para mis redes, para la gente que está en mi entorno. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos situaciones donde gente que nos cuenta, no, mi hermana decidió comprar con otro realtor. Bueno, ¿por qué tu hermana decidió comprar con otro realtor? Porque no confía en vos, porque no confía en vos para eso específicamente, porque no te ve qué estás haciendo. En cambio, si tu hermana te ve todos los viernes que subís un video diciendo, ahora fui a este proyecto y escuché toda la charla, ahora vine a este proyecto, y en ese proyecto, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué es una idea rápida de cómo hacer una entrevista o cómo hacer un video de que estoy en la preconstrucción? Simplemente hacemos una pregunta, una sola, al in-house y le preguntamos, ¿cuáles son los tres puntos más importantes
para que un inversor internacional invierta en este proyecto? Por ejemplo, es una sola persona, una sola pregunta. Le hago esa pregunta, o sea, a varias preconstrucciones, y solo con esa pregunta nos va a decir los tres temas más importantes. Pero lo importante no es la respuesta tampoco. Lo importante es que yo muestre que yo estoy en ese lugar capacitándome, relacionándome, que estoy con un grupo de gente, saco una foto con el grupo de gente, ¿sí? Entonces, lo que yo genero después en mis redes con eso es lo que me va a ayudar a conseguir más clientes, ¿no? Totalmente, Mati. Y somos nosotros que tenemos que editarlo, subirlo y ocuparnos de nuestras redes. No, 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 claramente no. Siempre tenemos que encontrar al quien nos haga eso, ¿no? Siempre tenemos que tener un administrativo, un asistente, una empresa que se dedica a esa edición de videos para que nos suban a las redes y nos editen y nos lo pongan de la mejor forma posible. Totalmente, Mati. Y nosotros en nuestro grupo tenemos, por pertenecer a C5, tenemos un Telegram que es foto y videos only, y ahí ponen fotos y videos de gente que ya fue primero a la preconstrucción. Nosotros lo agarramos, lo tomamos, se lo mandamos a nuestro asistente de redes, lo suben en nuestras redes y ya la gente piensa que nosotros conocemos ese proyecto. Yo he recibido llamadas antes de haber ido al proyecto. Eso es buenísimo porque buscamos el quién nos haga eso y nosotros directamente estamos recibiendo las llamadas. Entonces, si querés, empiezo a leer los puntos más importantes que hay que preguntar cuando vamos a una preconstrucción. Tomen nota, igual cualquiera que quiera estas dos hojitas en PDF, no duden en contactarnos como siempre y se las mandamos. Entonces, primero que todo tenemos que poner el nombre del proyecto, la dirección donde va a estar el proyecto, porque muchas veces vamos a un lugar que no es donde va a estar el proyecto físicamente. ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuándo empieza la obra? ¿Cuándo piensan entregar? ¿Cuánto es el mantenimiento por pie cuadrado? Y ahí podemos poner ejemplos, un dormitorio, cuánto cuesta el mantenimiento, ¿no? También podemos preguntar cuál es el schedule de payment. Acá lo tengo en inglés. ¿Cuál es la estructura de pago? Cómo es la reserva, el primer pago, en el cierre si es el 50% o es el 40%. Hay muchas preconstrucciones que te permiten entregar con un 40% al final para que vos puedas sacar un préstamo de un 60%, ¿no? ¿Cuáles son los amenities? ¿Cuántos parking tienen? El parqueo es importante, si tienen uno o tienen dos, si tiene storage. ¿Cuál es la restricción de renta? ¿Cuántas veces al año se puede rentar? Porque a veces son mínimo 6 meses, pero lo puedes rentar una o dos veces. No, eso no quiere decir que sean 2 veces al año, si es permitido hacer Airbnb, si el edificio va a estar autorizado para hacer Airbnb. Y cuáles son los acabados, si te lo entregan con piso, si no te lo entregan con piso, si te lo entregan amueblado y si viene sin muebles o con algunas cosas. Y por último, ¿cuál es la estructura de comisión? Muchas veces hablamos de la comisión, pero a veces se está pagando la comisión en diferentes formas. Si cuando el cliente entrega el 20%, a vos te dan el 20% de la comisión. Y con esto son los puntos más importantes que siempre tenemos que tener en cuenta. Obviamente empezamos siempre con el precio del producto por pie cuadrado y después ponemos ejemplos de cuánto sale un dormitorio, 2 dormitorios. Tener en cuenta el precio por pie cuadrado porque el cliente muchas veces nos pregunta cuánto sale por pie cuadrado. Sin importar la vista, nada, tenemos que tener la base de ese proyecto, Mati. Bien, y contanos, Marce, un poco qué evento, perdón, qué evento tenemos el lunes próximo, en presencial, digamos. Sí, este lunes tenemos un evento presencial en una compañía de título y nos van a explicar los puntos más importantes a la hora del cierre, en la mesa del cierre, cuáles son los errores que cometemos a veces, cuáles son los números que hay que mirar en el closing statement. Son 2 hojitas, en la segunda hoja son los gastos, en la primera hoja son a modo grosso cuánto hay que poner y cuánto se lleva el vendedor. Eso es lo más importante en el cierre y eso lo vamos a aprender el lunes
a las 10 de la mañana. Cualquier pregunta nos pueden contactar y les pasamos la dirección con cupo limitado, ¿no, Mati? Totalmente. Tienen que anotarse porque hay algunos cupos nomás. Así que, bueno, estamos llegando ya a los 20 minutos, así que nos despedimos hoy y nos vamos a ver entonces el próximo jueves con más Real Estate en 20 minutos. Gracias, Mati. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao. Hasta luego, hasta luego.